Este es el vídeo operativo en donde se describe la recepción del email de confirmación de los datos procesados que habíamos enviado anteriormente, así como la descarga, descripción e interpretación de estos. Para ello vamos a abrir nuestro programa de correo que tengamos, en nuestro caso el Outlook, y bueno, vamos a mirar aquí y vemos que aquí ya hemos recibido dos emails, ya que habíamos enviado primero un bloque de dos y luego uno suelto. Entonces vamos a pulsar aquí y aquí nos dice que los datos ya están procesados, nos dice el archivo.com que nos tendremos que descargar, que es automático, y algunos teléfonos de ayuda, etcétera. En el segundo email pues vemos lo mismo y aquí en este caso nada más hay uno, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a cerrar esto y procederemos a abrir el programa Analízame y activaremos el panel de descargas. Abrimos pues el programa Consultor, Analízame, y le tendríamos ahora que dar al panel de descargas. Pero antes, acordaros que habíamos enviado tres datos para enviar, tres columnas, y entonces, ¿dónde los podemos ver? Pues simplemente aquí donde pone datos enviados, pulsamos y vemos aquí un resumen de los tres datos o tres columnas que habíamos enviado. Esto es útil para saber lo que habéis enviado para procesar, tanto sea en un mes como en dos como en tres. A medida que vayáis haciendo envíos, se irán añadiendo esta columna. Entonces aquí tenéis arriba la fecha, el tema de los datos que la ventas en uno, beneficios en otro era el producto 2, y las características que enviasteis en las opciones, ¿de acuerdo? Bien, entonces antes de cerrarlo, si alguna vez tenéis toda la tabla llena, bueno, podéis tener las columnas que queráis, a cientos o miles quizá, pero si las queréis borrar, simplemente podéis pulsar aquí en tabla de control de envíos a cero, y ahora aquí os dirá que si la queréis poner a cero, pero os guardará una copia por si la quisierais recuperar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner que no, ¿vale? Bien, vamos a cerrar. Y ahora vamos a abrir el panel de descargas. Entonces, como ya habíamos puesto anteriormente en nuestros pins y nos quedan grabados, simplemente tendremos que pulsar aquí en conectar y comprobar estado de archivos. Nos ha descargado una nueva tabla. Ahora nos dice descargar datos procesados existentes. ¿De acuerdo? Pulsamos y entonces ahora nos está descargando. Ha encontrado tres. Aceptar, y aquí veis que nos ha descargado los tres archivos.com. Entonces simplemente pulsamos en cerrar panel de descargas y entonces al cerrar automáticamente nos aparece la pantallita esta de procesos existentes disponibles, que aquí estarán todos los que queráis y simplemente tendríais que, para cargarlos y verlos, pulsar en cualquiera de los campos. Ahora se os pone el número 2 o el número 1, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre os aparecerá el último. Bueno, vamos a cerrar esta casilla y como está marcada que demostrar al inicio, cuando cerremos el programa y lo volvamos a abrir, entonces nos aparecerá de nuevo esta casilla. ¿De acuerdo? Si no la quisiéramos tener a la vista, desmarcamos esta casilla, pero siempre lo podremos ver a través de este botón de aquí. Nuestra tabla de operaciones, perdón. Este era el tabla de las operaciones y saldos. Entonces pulsamos esto. De acuerdo. Ahora vamos a describir brevemente cuál es el funcionamiento de estas casillas, la interpretación y el análisis. Esta es pues la ventana del análisis de los datos procesados seleccionados y en donde por defecto nos aparece un análisis, pero en modo de resumen, ¿de acuerdo? Para que de un vistazo podamos ver de inmediato las recomendaciones y opciones que tendríamos que hacer para conseguir nuestros objetivos. Aquí vemos que pone resumen operativo y luego el resumen final ABC y los porcentajes que tendríamos que hacer para aumentar las puestas app, etcétera, etcétera.
¿De acuerdo? Si que ahora queremos ver el análisis completo, pues simplemente pulsamos aquí en análisis completo. Vamos a maximizarla, doble clic aquí, y aquí vemos que hay un análisis bastante más completo para aquel que quiera tener más información al respecto de los datos procesados. Vamos a desmaximizar la ventana, vamos a ponerla como estaba. Entonces, pues aquí vemos que están una serie de indicadores, nuestro gráfico, etcétera. Vamos a ver otro que tenga menos datos, por ejemplo el 1, para que la pantalla esté más clara. Vamos a cerrar esta ventana, o la podemos tener abierta también si queremos. Vamos a poner aquí el minimap, que ahora explicaremos lo que es, ¿de acuerdo? Y aquí vemos otro gráfico de los tres que habíamos cargado, el cual pues vemos que hay 11 datos, que son los 11 datos de beneficios que enviamos en la primera columna, correspondiente a los 11 últimos meses. Si queremos ver el gráfico del que pasaría si subiera el porcentaje de, perdón, que bajara el porcentaje de variación, porque ahora este gráfico corresponde a esta posición actual que está marcado en verde, posición actual, y es este gráfico. Y estos cuatro gráficos que hay debajo corresponden a las cuatro simulaciones que hace el programa. Primera baja, si baja el doble del porcentaje, si sube o si sube el doble. El porcentaje es esto, 1,57. Bien, si pulsamos aquí, vemos que nos aparece un cuadradito diciendo que ahora estamos en la simulación esta, y entonces si bajara el porcentaje de variación estaríamos aquí. Si bajara el doble estaríamos aún más abajo. Si subiera el porcentaje estaríamos por aquí más o menos, y si subiera el doble pues por aquí. Para volver a la posición actual simplemente o pulsamos aquí o sobre el gráfico, y ahora tenemos la posición actual. Bueno, entonces vamos a ver esta pantalla, qué es lo que hay, que nada más hay tres indicadores, ¿de acuerdo? Vamos a poner el análisis completo, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor lo que queremos explicar. Y entonces, por ejemplo, aquí hemos visto, si pasamos el cursor, que nos pone que el estado del análisis es sobresaliente en verde, notable en azul y suspenso en rojo. Como está en rojo, quiere decir que es un suspenso. A la vista del gráfico mismo lo podemos ver, ya que es muy bajista. Además, aquí ya nos pone la nota del gráfico, que pone 4, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, este segundo botón, que pone opciones de visualización del texto del análisis, sirve simplemente para que lo podáis leer más tranquilamente, aquellos que tengáis algún problema de visión con una pantalla pequeña o etcétera. Por ejemplo, podemos poner el tamaño de la fuente más grande a 11, y ahora pues nos ha variado. Podemos también poner un interlineado de 150% más grande para que se pueda leer mejor el gráfico. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner en defecto, que estaba en 10, y interlineado de 125 normal. Que ahora queréis imprimir todos los indicadores y junto con el análisis, pues simplemente pulsáis este botón, guardar el análisis completo en formato HTML, pulsáis, lo guardará en una carpeta que se llama análisis guardado dentro del constructor Analízame, le decís que sí, guardar, y entonces os dice que se lo ha guardado correctamente. Ahora, si lo queréis ver en el navegador, simplemente pulsáis que sí, que nos lo muestra en el navegador, ¿de acuerdo? Ahora se ha abierto el navegador de internet y aquí nos muestra el análisis con todas sus casillas, la posición actual, la bajada doble, la subida doble, etcétera. La nota que hemos dicho 4, etcétera. Y aquí nos pone las simulaciones en donde estaría si bajara al doble, si subiera al doble, que prácticamente en ambas bajadas o en ambas subidas permanecerá en el mismo sitio, al igual que la posición actual, que es esta. Y aquí tenéis todo el análisis completo. Si lo queréis imprimir, pues simplemente le pulsáis sobre el archivo en el navegador, ponéis vista preliminar, y ahora pues nos dice aquí que hay una de 7 páginas para imprimir, y las podéis imprimir. ¿De acuerdo? También podríais hacer un archivo PDF, por ejemplo,
abriéndolo con el dock. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a minimizar esta pantalla. Entonces estaba en la carpeta de archivos de datos procesados. Vamos a poner el disco Windows 8. Aquí tenemos la pantalla la carpeta del consultor Analízame. Archivos análisis guardados. Vamos a ver, aquí no está. Es aquí, análisis guardados. Y aquí tenemos la página HTML con las imágenes que el programa necesita. Si lo arrastramos pues simplemente al navegador, perdón, al Word, pues nos lo abrirá en el Word. Entonces, si lo queremos guardar como un archivo PDF en el Word, simplemente pulsamos archivo, guardar como. Entonces aquí en vez de página web buscamos con la flechita aquí donde pone PDF y nos lo ha guardado como un archivo PDF. Decimos guardar y ya está. Vamos a cerrarlo y vamos a poner no guardar porque ya hemos hecho el PDF, ¿de acuerdo? Y el PDF pues lo tenemos aquí, un archivo PDF. Ya lo pone aquí, le damos doble clic para que se nos muestre el PDF y aquí tenemos el PDF de nuestro análisis con las imágenes pertinentes y las 7 páginas que había hasta llegar al final. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a cerrar esto. Cerramos. Vamos a cerrar el administrador de archivos también. Entonces estamos otra vez en la pantalla. Bien. Si estos indicadores, esta pantalla os ve un poco pequeña, siempre podéis hacerla un poco más grande a través de estas flechas, ¿de acuerdo? La pantalla, perdón, la ventana es de un tamaño fijo, ya que nada más tiene en el cabezal el botón de cerrar. Esto lo hacemos porque si se maximizara, habría demasiadas distancias, por ejemplo, entre los puntos, aparte de entre los indicadores, que quedarían muchísimo espacio en negro. Entonces, simplemente, si la queremos ver un poco más grande, pulsamos esta fleta, pantalla más grande, y ahora tenemos más grande, lo cual la vamos a dejar ahora aquí, para explicar. Ya hemos explicado antes lo que era este botón, que era guardar el análisis y luego hacerlo en un PDF o verlo en un HTML e imprimirlo a través del navegador, etcétera. Vamos a ver ahora la pantalla del análisis en sí con los indicadores. Aquí también está el mismo botón que habéis visto aquí, por si cerrarais esta ventana y lo quisierais guardar, lo podéis guardar también a través de este indicador, ¿de acuerdo? De este botón. Entonces vamos a cerrarlo. Aquí está el botón que nos permite cambiar la forma de nuestro gráfico. Ahora está en puntos y líneas, lo podemos poner en columnas o lo podemos poner con la parte inferior pues renderizada tipo montaña. Por defecto siempre sale así. Si lo queréis poner en blanco y negro, aquí está el botón de blanco y negro, por si queréis hacer una copia de pantalla, por ejemplo, tal como salen las cosas, que lo podéis hacer a través de este botón, de una máquina fotográfica. Pulsáis aquí y aquí os dice que si pulsáis que sí, os capturará toda la pantalla de vuestro monitor, incluso con los iconos que hay, etcétera. Y si decís que no, pues solamente os capturará todo lo que hay adentro de la ventana y del consultor Analízame. Entonces vamos a poner cancelar y entonces vamos a ver al siguiente botón que hemos dicho que era el ver el análisis del proceso. Lo podemos ver, lo podemos ocultar o también lo podemos cerrar por aquí. Lo queremos ver otra vez, pulsamos por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a poner en blanco y negro, que nos gusta más para hacer los vídeos en blanco y negro. Luego aquí hay unas rejillas. Por si queréis ver de una forma más gráfica y más profesional lo que es cada punto y la rejilla que le corresponde. Vamos a cerrarla. Al pulsar aquí los prismáticos podemos ver y posicionar datos. Pulsamos y ahora al pulsar y arrastrar
nos va indicando qué dato es, al mismo tiempo que aquí en la columna de la derecha se va moviendo. También lo podemos ver aquí. Ahora estamos en la posición 6 y el cambio es 3012,87. ¿De acuerdo? Despulsamos. Vamos a poner ver tramos del gráfico, que esto es una cosa que ya se explica aquí en el análisis, pero en un análisis completo, en lo que son los tramos. ¿De acuerdo? Este es el minimap, que es este panelito de aquí o ventanita. Si pulsamos aquí se oculta, si pulsamos se muestra otra vez. ¿Qué hace el minimap? Pues nos dice dónde está vuestro punto actual, que es este, dentro de la red del símbolo. Entonces vemos que el punto actual está aquí justamente, porque esta división vertical, la mano derecha es la parte que es down del gráfico y la parte de la izquierda es la parte que es up. Aunque como vemos en la parte de la izquierda también hay una pequeña parte que es un poco negativa, y al mismo tiempo la parte de la derecha hay una pequeña parte que es positivo. Pero ahora estamos aquí, que es prácticamente en el peor sitio que podríamos estar, o sea que estamos en caída libre, ya que el máximo de grados de la fuerza up y de la fuerza down es 180. En este caso la fuerza up es mínima, 0,25, ya que van cuartillos, y la fuerza down es máxima. Por lo tanto estamos en caída libre, y aquí tendríamos que operar para el dato del mes siguiente o de la semana siguiente, como lo queramos hacer, pues de una manera contundente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicar, pues, la imagen de fondo es simplemente una cuestión estética, porque si la queréis ver o no, etcétera. Y ahora vamos a explicar lo que es la red esta del símbolo, junto con algunos artículos que podremos ver. Vamos pues a ver ahora la red o el diagrama del símbolo en grande. Entonces pulsamos este botón de aquí y aquí nos aparece la red o el símbolo en grande, ¿de acuerdo? Bien, podemos hacerlo más grande también si queremos, pulsando las flechas de aquí a la derecha, o podemos retomarlo a la posición inicial, que es esta. Lo vamos a dejar de momento aquí para explicar en lo que consiste la red. En la red pues podéis ver que por defecto aparece tal cual lo veis aquí ahora, ¿eh? Entonces si pulsáis sectores podéis ver los sectores que hay aquí, igual que en el minimap, que también se pueden ver las zonas de la red, ¿de acuerdo? La descripción de las zonas en que se divide la red y lo que significa cada letra, o el cero positivo o el negativo, pues está aquí en la parte de abajo esta, que os indica lo que es cada letra. Que por cierto, coincide con la clasificación sanguínea, ¿eh? Y esto no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros, sino que tiene mucho tiempo estas divisiones. Bien, aquí os he dado una breve descripción de que hay 516.961 casillas, que aquí evidentemente no las podemos ver todas, sino una parte de ellas, pero son las posiciones distintas en las que puede estar el último punto del grafo analizado. En este caso es aquí, porque hemos dicho que de fuerza alcista no había nada, y la fuerza bajista, perdón, y la fuerza down era máxima, por lo tanto estaba aquí, y habíamos dicho que este era un gráfico muy malo, porque era totalmente bajista en su peor punto. Bien, si pulsamos aquí podemos ver los sectores DAFOS. ¿Qué son los sectores DAFOS? Pues dividen al símbolo en 4 partes. En la izquierda fortalezas, que es evidente que esta es la mejor zona que hay. Aquí en el signo ave más están las oportunidades, aquí las amenazas. Como hemos dicho, toda esta parte de aquí es muy negativa, y aquí debilidades negativas y debilidades positivas, porque si el valor sube por aquí, pues estará ya siendo débil dentro de
su parte down, ¿no? Y si está por aquí y se mete por aquí, por ejemplo, en un siguiente proceso, pues también estará en una zona débil, ya que habrá ido de una parte alcista a una negativa. Si queremos ver una descripción de lo que es, para el que no lo sepa, el análisis DAFO, pues simplemente pulsamos en este botón de aquí, de información, y nos abre esta pequeña ventana en donde nos explica lo que es el análisis, perdón, DAFO FODA, ¿de acuerdo? Aquí tenés un artículo bastante completo de lo que es, que por cierto está sacado de la enciclopedia Wikipedia de Internet. Vamos a cerrar esto, perdón. Ahora vamos a poner aquí los sectores BCG. El BCG es el análisis que se basa igual que el análisis FODA, igual que el símbolo, del Boston Consulting Group, una consultoría y universidad muy importante de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Si queremos ver mejor cuáles son los sectores, simplemente pulsamos esta casilla para ocultar los DAFO y entonces vemos que los sectores del Boston Consulting Group son estrella, vaca lechera, perro e interrogante, que tanto puede subir como bajar, y el perro pues se supone que es el peor cuadrante que hay. La vaca lechera pues porque siempre coge leche, porque cuando un valor está alcista y baja para abajo, siempre baja para volver a subir, salvo que se meta en esta zona después de la vertical de la cruz y ya iríamos a la zona perro, ¿de acuerdo? Bien. Entonces vamos a cerrar esto para explicar el siguiente botón, que es simplemente este, que muestra oculta el panel de ensayo de posiciones. Nos sale un mensaje de que hay que pulsar sobre la red para ver sus grados, ¿de acuerdo? Entonces aquí es un panel de libre ensayo de posiciones en donde vosotros podéis pulsar en cualquier sitio de la red, por ejemplo aquí, y aquí os está diciendo pues los grados de la fuerza up que hay y los grados de la fuerza down. En este caso pues hay 30 grados de la fuerza up y 18 de la fuerza down. Y en cambio del factor neutro pues hay un 51%. ¿No? Podéis hacerlo aquí. Si pulsamos aquí, como hemos dicho antes, vemos que es pues 0,14, 100, que en este caso sería pues el mínimo que podría hacerse. ¿De acuerdo? Si pulsamos por aquí vemos la diagonal, como es la diagonal, que es una zona neutra entre los dos triángulos, por eso se divide de aquí a aquí en 0 positivo y de aquí a aquí en 0 negativo. ¿Bien? Vale, pues vamos a cerrar esto. También es útil esta red o diagrama para ver las posiciones de las simulaciones que hay. Vamos a coger en este caso, como todas las simulaciones vemos que están en el mismo sitio, 0.25, 0.25, 0.25, 180, 180 y aquí un poco menos, prácticamente todas las posiciones estarán sobre esta zona. Entonces vamos a coger otro gráfico, pulsamos aquí, cargamos otro análisis. Aquí vemos que cambia un poco la cosa de las simulaciones al alza, a la baja, etcétera. Si pulsamos, por ejemplo, la bajada del porcentaje, pues nos lo pone que está aquí en color naranja, lo vemos en color naranja, que está aquí. La posición actual siempre está parpadeando, ¿eh? Si bajamos el doble, pues nos aparecerá aquí ya en rojo. Y si observáis, cada vez que pulso, la ventana se viene hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos marcada esta casilla. Si no la marcáramos, cada vez que pulsáramos, tendríamos que ir manualmente a pulsar aquí en la cabezal de la ventana para que subiera hacia arriba. Entonces vamos a mantener la ventana arriba y entonces vamos a ir pulsando y si sube el doble, pues estará en azul arriba de la posición actual en verde. Si queremos ver todas las posiciones juntas, simplemente pulsamos este botón que pone bloquear las posiciones conjuntas. Lo pulsamos y estará en verde vivo. Entonces hemos dicho que vamos a pulsar la posición actual, que es esta, la bajada del porcentaje, que es esta, la bajada del doble, que ahora está aquí. Sí,
Vamos a hacerlo así, vale. Ahora vemos que están las dos posiciones aquí, ahora la tercera, que estará aquí, y la cuarta, que estará prácticamente en el mismo sitio. Pero así de un vistazo podemos ver dónde están las simulaciones, junto con la posición actual que hemos dicho que siempre parpadea. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a cerrar esta ventana. Vamos a poner aquí posición actual y al pulsar sobre posición actual veis que se vuelve a desbloquear, perdón, a bloquear este botón. Si pulsamos aquí se desbloquea y podemos pulsar en la red otra vez las 4 simulaciones, que ya que los botones de arriba ya quedan en la parte hacia abajo. Y aquí otra vez vemos las simulaciones. Pulsamos aquí y todo vuelve a la posición actual, que es esta. Bueno, pues esto es lo que queríamos explicar del análisis de los datos recibidos, de cómo cargar los diferentes análisis que tengamos a través de esta pantalla, una breve descripción de los indicadores y luego de la red del símbolo. Si siempre queréis saber qué indicador es cada uno de los que hay, simplemente pasar el ratón por encima, pues nos pone lo que es este indicador. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Con esto finalizamos la serie de vídeos del del consultor Analízame. Y esperamos que si tenéis alguna duda más o de esto, pues nos escribáis algún email, aunque de todas formas aquí en la ayuda que hemos visto aquí, con el botón este de un rollo de película, pondremos un par de artículos más, que ya no serán vídeos, un par de artículos, para explicar detenidamente lo que son estos indicadores y cuál es lo que se espera de las simulaciones y en qué se basan y lo que tendríamos que hacer o no, los porcentajes, etcétera, etcétera. Así pues, muchas gracias a todos y esperamos que podáis utilizar nuestros servicios a la mayor brevedad y si tenéis alguna duda, vuelvo a repetir, nos enviáis algún email sobre la interpretación, principalmente del análisis.